Para este problema se pide calcular el calor de reacción de la reacción de síntesis de metanol, pero a 800 grados Celsius. La reacción ocurre de la siguiente manera. 1 mol de monóxido de carbono más 2 moles de hidrógeno produce 1 mol de metanol. Cada una de las sustancias que participan en esta reacción se presentan en fase gas. Entonces es una reacción homogénea que ocurre en la misma fase. Entonces hay que calcular cuánta energía requiere esta reacción, ya sea que absorba o ya sea que desprenda, para llevarse a cabo. En este caso, bueno, se requiere formar enlaces entre el carbono y el hidrógeno. Muy bien. Entonces, ¿cómo se plantea? Básicamente yo necesito calcular cuánta energía esta reacción requiere si se lleva a cabo a 800 grados Celsius. O bien, bueno, si le suman 273.15, la temperatura es 1073.15 Kelvin. Ese es el dato. ¿Cómo lo hacemos? A grandes rasgos es un cambio de entalpía a la temperatura a la cual ocurre la reacción. El cambio de entalpía se calcula con esta ecuación de aquí abajo. Vamos a calcular el cambio de entalpía que ocurre a la temperatura de 1073.15. Eso es igual al cambio de entalpía estándar que se calcula con esta ecuación de acá arriba. Este término que está en azul se puede calcular leyendo las entalpías de formación estándar a 25 grados centígrados de la tabla C1 del libro de Smith. Básicamente, de la tabla C1 yo leo las entalpías de formación. Este cambio solo representa la energía que requiere esta reacción, pero a 25 grados centígrados. Yo necesito saber a 800 cuánta energía consume o cuánta energía libera. Entonces, bueno, tengo que calcular un cambio de entalpía. El cambio de entalpía desde 298.15 hasta la temperatura final T. Este cambio de entalpía, como el Cp, la capacidad calorífica de la mezcla, cambia con la temperatura, se plantea como el polinomio del Cp. Entonces yo tendría que calcular esta integral de 298.15 hasta la temperatura final T de este polinomio. Este polinomio es Cp entre R, que vimos que se lee de la tabla. Esta es la tabla C1, más bien, el de entalpía de formación es la tabla C4. Entonces, con estas dos ecuaciones, podemos calcular el cambio de entalpía desde 298.15 hasta 800. Vamos a hacer el planteamiento. Inicialmente yo necesito determinar los coeficientes estequiométricos. Los coeficientes estequiométricos que participan en esta reacción. Entonces, esto porque yo requiero desarrollar esta sumatoria de azul. La sumatoria del coeficiente de cada uno por el del tache de formación. Coeficiente de estequiométrico, por ejemplo, de CO, lo voy a poner allá arriba. Lo voy a poner acá, el coeficiente de cada uno. Si son reactivos, se considera negativo. De CO sería -1, de hidrógeno sería -2, por ser un reactivo. Y de metanol, por ser un producto, sería +1. Ok. Entonces, si planteamos el desarrollo, vamos a leer de tabla los datos. Inicialmente, yo requiero para cada sustancia, para monóxido de carbono, para 2 veces hidrógeno, para 1 mol de metanol, voy a plantear esta tabla. Esta tabla, yo la consulté. Ok, esa es vacía. Yo la consulté de las tablas C1 y C4. Entonces vamos a ver esas tablas. Ok, la primera columna aquí yo organicé por filas: monóxido de carbono, hidrógeno y metanol. Cada fila es la sustancia, cada columna va a representar un dato. Entonces, bueno,
coloco el coeficiente estequiométrico en la siguiente columna. Vimos que de CO2 sería -1, de CO, de hidrógeno sería -2 y de metanol sería +1. Los tengo aquí. Bueno, vamos a leer entonces de las tablas el delta H de formación, la constante A, la constante B, la constante C y la constante D de cada uno de los componentes. Voy a abrir la tabla. Es C1 del libro de Smith. Vamos a leer esas variables dentro de esta tabla y la vamos a llenar. Ok. Bueno, aquí está la tabla. La tabla C1 les comentaba es de capacidades caloríficas. La tabla C4 es de entalpías de formación. Vamos a leer primero la C4. En esta columna yo localizo el delta H de formación y en la fila localizo cada sustancia. Ok, entonces, bueno, monóxido de carbono, hidrógeno y metanol. De inicio, yo sé que el delta H de formación de sustancias puras como el hidrógeno es 0. Esto por definición. De hecho, en la tabla, si ustedes buscaran hidrógeno, no lo van a encontrar porque por definición las entalpías de formación de las sustancias puras son 0. Ese es el punto de referencia de la tabla. Bueno, voy a buscar ahora del monóxido de carbono y del metanol. Del monóxido, su fórmula es CO. Es este monóxido de carbono en estado gaseoso, menos 110.525. Entonces aquí, menos 110.525, esos son joules por mol. Ahora del metanol. Igual yo busco en la fila el metanol. Probablemente esté más arriba en orgánicos. Aquí está. Metanol gaseoso es menos 200.660. Entonces, este valor tiene la tabla. Menos 200.660 igual son joules por mol. Entonces vamos a ir llenando la tabla. Ya tenemos las entalpías de formación. Ahora vamos a leer las constantes A, B, C y D. Bueno, para este caso, ninguno vale 0. Todas son constantes que nos van a dar el CP entre R, que es este polinomio de acá abajo. Entonces voy a la tabla C1. Esta es la tabla C1. Y busco primero monóxido de carbono. Entonces, bueno, por aquí debe estar CO. Aquí está. En este renglón yo lo voy a buscar. Si vemos arriba, después de la fórmula tengo temperatura máxima y CP entre R. Entonces parte de aquí. La A del monóxido de carbono vale 3.376. Sería este valor de aquí. Este. La B vale 0.557. Pero como la B se reporta por 10 a la 3, para leer la B le cambiamos el signo a ese valor. Sería 0.557 por 10 a la menos 3. Y bueno, aquí C vale 0, esta columna es C, no tiene el valor. Y D es menos 0.031. Este es D, pero noten que acá arriba está por 10 a la menos 5, está reportado como D por 10 a la menos 5. Entonces, si yo quiero saber D, le cambio el signo a este valor. 10 a la 5 positivo. 0.031 negativo. Hago lo mismo para los demás. Aquí en la siguiente diapositiva, bueno, ya los leí previamente. Esta es la de monóxido de carbono. Esta es la B. 0.557 viene en la tabla, pero por 10 a la menos 3.
Este valor es importante, le cambiamos el signo al exponente con el que viene reportado acá arriba. C vale 0 y D vale, para el CO, sería este, menos 0.031, que es este valor, pero por 10 a la 5 positivo. Bueno, vamos a hacer lo mismo para hidrógeno y metanol. Aquí lo tengo ya escrito. Para hidrógeno, está aquí abajo. Este renglón es del hidrógeno. Esta es la fórmula, esta es la temperatura máxima. La siguiente columna es Cp entre R a 25 grados centígrados. Y ahora sí la columna A inicia desde aquí. 3.249, 0.422 sería por 10 a la menos 3. 0 y 0.083 por 10 a la 5. Estos tres son los valores del hidrógeno. Bueno, si los queremos ver, sería 3.249, 0.422 por 10 a la menos 3. 0 vale C y 0.083 por 10 a la 5 positivo, que son estos. Y ya para finalizar hago lo mismo para el metanol. Sería CH4O. Vamos a buscarlos aquí en orgánicos. Aquí está. Temperatura máxima, Cp entre R a 25 grados centígrados. A, B y C. A vale 2.211. Aquí está. B vale 12.216, pero por 10 a la menos 3. De nuevo, porque este B está por 10 a la 3. Entonces es por 10 a la menos 3. C vale menos 3.45 por 10 a la menos 6. Ese valor. Entonces en esta tabla se resumen todos los valores obtenidos directamente de las tablas C1 y C4, que nos van a servir para calcular el delta H de la reacción. Como comentario, por ejemplo, le cambiamos el signo a los exponentes debido a lo siguiente. La tabla nos reporta, por ejemplo acá, pensemos para el metanol, por ejemplo, nos dice 10 a la 3B es igual a 12.216. Eso es lo que me reporta la columna. ¿Qué significa? Bueno, me dice 10 a la 3B para el metanol es igual a 12.216. Esto no es directamente B. Yo requiero reportar B. Entonces, esto es un despeje. Si ustedes quieren despejar de esta ecuación B, lo que hacemos es, digamos, pasar dividiendo este 10 a la 3. Sería 12.216 entre 10 a la 3. O bien, 12.216 por 10 a la menos 3, que sería el AB del metanol. 12.216 por 10 a la menos 3. Es porque no se reporta directamente el valor de B, sino el valor de B multiplicado por 1000. Esta tabla se hizo así para, bueno, para ahorrar espacio. En lugar de a todos ponerle .0009, por ejemplo, lo reportan con esta notación. Pasaría lo mismo para C. Si tú tienes, por ejemplo, 10 a la 6C, no sé, es igual a este valor, de ahí despeja C. ¿Cómo se despeja? Divides este número entre 10 a la 6, que equivale a cambiarle el signo, a decir 10 a la menos 6, multiplicado por la constante que viene reportada ahí en la tabla. Ya habiendo leído todos los datos de la tabla, ya tenemos las entalpías de formación y las constantes del Cp de cada sustancia. Bueno, vamos a comenzar a hacer los cálculos. El primer cálculo que necesitamos es este, el delta H de reacción, pero a 25 grados Celsius.
Y bueno, para esto vamos a usar los datos de la tabla, que serían los siguientes. Vamos a expandir esta sumatoria. Esto recordemos que es solo a 25 grados Celsius. Sin embargo, la reacción se lleva a 800. Yo necesito calcular primero este término a 25 y luego sumarle la integral del CP para ajustar el delta H o el cambio de entalpía desde el valor de 298.15 hasta la temperatura final de 800 grados Celsius. Ok, entonces expandiendo esta sumatoria para el delta H de reacción a partir del de formación es el coeficiente de cada elemento que participa en esta reacción o de cada compuesto por su entalpía de formación que se lee de tabla. Entonces es coeficiente de CO por entalpía de formación estándar a 25 grados centígrados del CO, más coeficiente estequiométrico de hidrógeno por entalpía de hidrógeno de formación, más coeficiente estequiométrico de metanol por la entalpía de formación del metanol. Si sustituimos, bueno, de inicio este es una sustancia pura. Si recuerdan de la tabla, este nos daba 0. Entonces yo puedo cancelar ese término. En este caso, sustituyendo los coeficientes, del CO es -1 porque es reactivo, de hidrógeno es -2 también porque es reactivo, de metanol es +1 positivo porque es producto. Sin embargo, este sigue siendo 0. Entonces, esto se reduce a esta operación. El cambio de entalpía de la reacción a 25 grados centígrados, es decir, 298.15 Kelvin, se calcularía como que menos el delta H de formación del CO, más 2 veces el delta H de formación del metanol, que ya los tenemos de la tabla. Aquí de la tabla tenemos monóxido de carbono -1, -2 y +1. Entonces, sustituyendo, estos serían los valores. -1 por el delta H de formación del CO, +1 por el delta H de formación del metanol. Entonces, debe dar -90.135. Aquí un detalle, estos no deben tener unidades. Son coeficientes estequiométricos. Entonces se obtiene joules por mol. Es decir, esta energía libera la reacción de acá arriba de metanol cuando se lleva a cabo a 25 grados centígrados. Es una reacción exotérmica. Este sería la entalpía de reacción, pero solo a 25. Yo la necesito a 800 grados Celsius. Entonces, vamos a escalarla utilizando la entalpía de reacción por medio de la integral del CP. Para esta siguiente parte, entonces, ya calculamos el delta H de reacción. Este término que está de azul, sin embargo, este es a 25 grados centígrados o 298.15 Kelvin. Yo lo requiero a 800 grados Celsius, o bien convertidos a Kelvin son 1073.15. Estos son los 800 grados Celsius que nos da el problema como dato. Entonces yo tengo que escalar la cantidad de energía de entalpía desde 298.15 hasta la temperatura T. ¿Cómo lo interpreto? Bueno, el dato que calculamos acá atrás de -90.135 joules por mol es la energía que desprende esta reacción de formación de metanol, pero si se llevara a 25 grados Celsius. Esta reacción vemos que es exotérmica, que libera energía. Entonces yo ahora la necesito calcular, pero a 1073.15. Entonces el dato que yo calculé a 25 grados Celsius lo voy a escalar
Lo voy a escalar de 298.15 desde esa misma temperatura hasta la T final de 1073. Eso lo hago con una integral de Cp de T. Sin embargo, este de aquí, que sería el Cp entre R, se debe de calcular el de la mezcla completa. No es una sustancia pura, sino que se lleva a cabo la reacción. Esta integral yo la multiplico por R y le sumo el dato que ya calculé y ese sería el procedimiento. Lo primero que hay que hacer entonces es calcular el Cp entre R de la mezcla. Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Bueno, yo lo voy a plantear así. Ok, de la tabla yo tengo Cp entre R, pero de cada sustancia de manera individual. Cp entre R de cada sustancia por separado yo le llamo AI, BI, CI y DI. Esto es de la tabla, de la misma tabla C1 que ya llenamos. Pero para una mezcla, yo necesito obtener el Cp entre R de la mezcla. A eso se le llama delta Cp entre R. Entonces, de manera análoga, vamos a tener un Cp de la mezcla expresado como un delta A, que es una constante A pero de la mezcla, un delta B, que es una constante B de la mezcla, un delta C y un delta D, también de la mezcla, donde cada uno se calcula de manera similar que el delta H de reacción, se pondera con los coeficientes estequiométricos. Delta A, por ejemplo, es la sumatoria del coeficiente estequiométrico I por ahí, es decir, el coeficiente de cada especie por la constante A de cada especie. Delta B igual, coeficiente estequiométrico de cada especie por la constante B de cada especie. Delta C igual, coeficiente estequiométrico de cada especie por la C de cada especie de manera individual, igual para D. Entonces, para esto, vamos a requerir el uso de la tabla. Las constantes de cada componente ya lo habíamos leído previamente. Aquí yo los transcribí a esta hoja de cálculo de Excel. Es la misma tabla, tenemos como filas las sustancias, como columnas, primero el coeficiente estequiométrico, la entalpía de formación, la constante A de cada componente, la constante B, la constante C y la constante D. Entonces, vamos a calcular. Okay. Vamos a calcular para cada especie. Noten que aquí ya está en notación científica. Por ejemplo, en nuestra diapositiva. Esta era la tabla, por ejemplo, punto 557 por 10 a la menos 3. Yo lo transcribí como 5.57 por 10 a la menos 4. Esto lo cambia Excel. Si yo le pusiera este valor, por ejemplo, así como está, punto 557 por 10 a la menos 3, se escribe así, punto 557 por 10 se escribe E por 10 a la menos 3. Si yo le doy Enter, lo convierte a notación científica. Por eso me da 5.57 por 10 a la menos 4. Pero si yo le doy doble clic, este es el valor que está guardando. Punto 557 por 10 a la menos 3. Sí, está correcto. Bueno, habiendo transcrito ya cada una de las constantes A, B, C y D, vamos a calcular las constantes de la mezcla. Aquí, por ejemplo, el delta H de reacción lo calculamos manualmente, pero lo podríamos haber calculado también aquí, que sería, por ejemplo, este es la sumatoria del coeficiente estequiométrico por la entalpía de cada uno. El coeficiente estequiométrico lo voy a definir como constante. Yo presiono F4 para que me lo deje constante. Me lo deja con estos signos de pesos. O bien puedo escribir manualmente los signos de pesos B5
Ok, sería este coeficiente por esta entalpía. Eso es para el monóxido de carbono, su coeficiente por su entalpía de formación, más este coeficiente también lo defino absoluto como una constante por su entalpía de formación. Las entalpías no las voy a definir constantes porque eventualmente yo quiero copiar esta fórmula a todas las celdas de la derecha y quiero que me mantenga constante el coeficiente. Luego sería más el coeficiente estequiométrico del metanol, igual lo pongo constante con F4 por la entalpía de formación del metanol. Si yo le doy Enter, vean que nos da el valor de menos 90.135. Es el valor que ya habíamos calculado aquí. Bueno, esa sería entonces la entalpía de reacción, pero a 25 grados Celsius. Lo voy a poner un poco más grande para tenerlo ahí. Ok. Bueno, la idea sería para la A, igual, coeficiente estequiométrico por la A del monóxido, más coeficiente estequiométrico por la A del hidrógeno, más el coeficiente estequiométrico de metanol por la A del metanol. Y la sumatoria se expresaría aquí. O bien, bueno, puedo hacer clic derecho, copiar, y aquí clic derecho, pegar. Me pega la fórmula, y vean que ya lo calculo. Bueno, si hago doble clic, aquí me dice la operación. Sería el coeficiente por la A del CO, del monóxido, más el coeficiente del hidrógeno por la A del hidrógeno, más el coeficiente del metanol por la A del metanol. Esta es la fórmula tal y como yo la escribí, pero ahora usa la A. Entonces este es el valor de la A. Yo también puedo pegar acá, acá y acá. Si yo selecciono esta casilla también, puedo arrastrar la fórmula. En la esquina inferior derecha me aparece un puntito que si pongo el cursor ahí, se cambia por una cruz. Yo de ahí puedo arrastrar la fórmula, puedo hacer clic y sin soltar arrastrar a la derecha, lo arrastro todas las casillas que quiera que me calcule. Ya lo arrastré y ya me las calculo. Entonces, para B es igual. Coeficiente del monóxido por la B del monóxido, coeficiente del hidrógeno por la B del hidrógeno, coeficiente del metanol por la B del metanol. Y se suman todos estos. Pasa lo mismo para C, coeficiente por C, y pasa lo mismo para D. Entonces, estos datos de aquí representan las constantes A, B, C y D de la mezcla. Yo me los voy a traer acá, los copié y los voy a pegar. Okay. Estos serían para la mezcla. Y están ahí. Y bueno, la tabla también la voy a copiar y la voy a pegar de nuevo. Todo esto lo selecciono, lo copio con control C y lo voy a pegar aquí. Esta ya la tenía ahí pegada, lo voy a sustituir con los datos que ya tenemos. Estos son los datos entonces de la mezcla. Lo que yo tengo ahí de amarillo, delta A, delta B, delta C y delta D, representan las constantes de la mezcla. Es decir, estas constantes, donde ya el CP entre R es la mezcla. Entonces yo ya tengo los valores para poder integrar. Eso sería la siguiente parte. Ya que tenemos las constantes de CP entre R de la mezcla, ya tengo delta A, delta B, delta C y delta D, ya podemos realizar la integral. Esta delta A vale 7.663 negativo. Esta delta B tiene este valor. Esta delta C tiene este valor. Esta delta D tiene este valor. Entonces lo que sigue es sustituir esos valores numéricos ahí y realizar la integración.
desde 298.15 Kelvin hasta la temperatura final de 1073.15 Kelvin. Como yo estoy trabajando en Joule por mol, este término de azul recuerden que proviene de las tablas y se me da en joules por mol. Voy a utilizar la constante universal de los gases R en el sistema internacional, que tiene un valor de 8.314 joules por mol Kelvin. Bueno, hay diferentes formas de resolver esta integral. Una es a mano, directamente integro término a término, delta A, delta B, delta C, delta D. Otra es utilizando la metodología que propone el libro también, donde esta integral, ya teniendo el delta CP entre R, se puede calcular con base a esta ecuación. Esta es la ecuación ya integrada. Ya tengo delta A, delta B, delta C y delta D. CT0 es la temperatura inicial de 298.15. C la temperatura final T. El cociente de esas dos, temperatura final entre inicial, es lo que se llama tau. En el libro hacen este cambio de variable. Este tau es igual a la temperatura entre la temperatura inicial, que sería 1073, la temperatura final, entre 298.15 Kelvin, la temperatura inicial. Más o menos eso nos daría como 3.6. Entonces, bueno, directamente podríamos sustituir aquí. Delta A, T0, tau, ya no necesito integrar porque esta ya es la fórmula final después de la integración. Ese es un método. Pueden utilizar el método que mejor se les facilite. Yo voy a aprovechar para resolverlo en una herramienta que vamos a comentar para resolver esta integral. Ok. Bueno, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a resolver esa integral. Tengo este valor. Esto lo voy a copiar. Esta imagen me la voy a llevar a otra herramienta solo como referencia. Vamos a resolver el calor de la reacción en la herramienta llamada Google Colab, que bueno, es una herramienta que nos va a servir para correr código en el lenguaje Python y la voy a utilizar para resolver esta integral. Bueno, lo primero que hay que hacer si quieren ingresar a esta herramienta, entran a este enlace de acá arriba, es colab.research.google.com. Después, bueno, se les va a abrir una interfaz, le van a decir nuevo cuaderno. Si ustedes ingresan a esta página, colab.research.google.com, bueno, les va a abrir esta página, le dan nuevo cuaderno, o bien uno abierto si ya lo tienen. También es posible ir acá arriba, archivo y nuevo cuaderno. Un cuaderno, digamos, se llama así porque propiamente es una libreta de notas que nos permite colocar texto, colocar imágenes como explicación de los cálculos y nos permite propiamente correr comandos en Python. Yo voy a mostrarles cómo se realizaría esta integral en el código Python. Entonces, bueno, esta primera caja de texto es solo como referencia. Propiamente lo que vamos a usar para el cálculo son estas cajas de comandos. Si hacen clic aquí, pueden insertar código. Esta es una celda de código. Si hacen clic aquí, pueden insertar texto. Este es texto, donde pueden escribir título, por ejemplo. Y así les aparecería. Si le colocan un gato, lo pone como título principal. Si le colocan doble gato, lo pone como título secundario. Por ejemplo, no sé, subtítulo. Ese es título secundario. Bueno, esto lo voy a hacer clic derecho, eliminar celda.
Yo ya tengo esta de arriba como texto y copié la imagen. Lo que me interesa es el código. Esta celda de código puede correr instrucciones en el lenguaje Python. Lo que yo escribo en esta celda de código lo ejecuto con esta flecha. Bueno, entonces el primer paso, yo aquí voy a escribir comentarios con un gato. Todo lo que escriba como gato en la celda de código lo reconoce como un comentario. Estos solo son referencias, comentarios para mí. Y bueno, para ustedes. Entonces, bueno, esto me sirve para explicar qué voy a hacer aquí. Existe una herramienta que forma parte del lenguaje Python que nos permite realizar integrales simbólicas o numéricas como esta. Esa herramienta es una librería, se llama librería, un paquete de funciones que ya están preconstruidas que nos van a permitir bueno, hacer cálculos o cualquier cosa que esté implementada. Entonces, el primer paso es importar esa librería a esta libreta. Este comando importa esa librería. La librería se llama SymPy. Significa, bueno, es una librería de cálculo simbólico. Se llama Symbolic Python. Esto lo va a ignorar, es un comentario. Lo voy a poner acá arriba. Y esto propiamente importa la librería. Luego voy a definir la variable independiente. La variable independiente aquí es t. La voy a definir con este comando. Le digo que t va a ser una variable simbólica. Para decirle que es una variable simbólica, utilizo una función que se llama symbols, que está dentro de esta librería. Entonces, de esta librería, luego un punto, ejecuto la función symbols y le digo que t es una variable simbólica. La encierro entre comillas para que la reconozca como texto. No va a guardar un valor numérico, sino que va a guardar solo la información de que esa t es una variable simbólica, como vemos acá en la integral. Y bueno, para mostrarla, para mostrar una ecuación o una variable, aquí se utiliza este comando que se llama display. Bueno, si lo corro, ahí se está conectando a una máquina virtual. Me devuelve nuevamente esta t. Entonces ya me reconoció que la t es una variable independiente. Bueno, a continuación se define el CP entre R. CP entre R lo definí aquí con la información que tenemos en esta tabla. CP entre R sería menos A, más bien A, que vale menos 7.663, más B por T. Estoy usando este polinomio. Delta B vale 0.0108. Luego sería más C, que vale menos 3.5 por 10 a la menos 6. De aquí lo tomé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Y esa C va por T cuadrada. Para decirle que es T al cuadrado se utiliza doble asterisco en la exponenciación. Esto es T cuadrado. Menos, que sería este valor de D, delta D, más delta dt a la menos 2. Igual le coloco elevado como doble asterisco. Bueno, aquí yo ya lo había corrido previamente. Si les muestro con display la función, display cp entre r, yo le llamé cpr. Si lo vuelvo a correr, bueno, nos daría la ecuación. Esta es la ecuación. Esta ecuación yo la necesito integrar. La quiero integrar, como veíamos, desde 298.15 hasta 1073.15. Es esta integral. Si yo integro 298.15 hasta t de esta función, obtendríamos el siguiente valor. Bueno, ¿cómo se integra? Yo voy a definir el resultado de la integral en una variable, se llama nada más integral. Igual, para integrar llamo desde esta librería, luego punto,
el nombre de la función. La función directa es integrate. Acá arriba se muestran los argumentos. Los argumentos son básicamente la función. Primero, esta es la función, la que está aquí arriba, CP entre R. Luego una coma. Y le voy a decir que integre. Aquí entre paréntesis se colocan los argumentos. Vas a integrar respecto a t, coma, el límite inferior, coma, el límite superior. Entonces, este comando resuelve solamente la integral. Entonces, la integral, aquí lo voy a volver a correr, nos da menos 1635.61. Eso sería en unidades de joules por mol. Ok, entonces ese es el resultado de la integral, menos 1635. Si quieren lo anotamos aquí. .61.62 más o menos. Esta integral entonces es menos 1635.62 en joules por mol. Eso lo multiplico por R, que sería 8.314 joules por mol Kelvin. Y le sumo la entalpía que ya calculé, que es el delta H de reacción, pero a 298. Nos dio menos 90.315, me parece. Por ahí lo tenemos en el Excel. Menos 90.135. 135, esto sería en joules por mol. Y a eso hay que sumarle este valor. Entonces, vamos a calcular. Yo ya tengo cuánto vale la integral. Entonces, el resultado sería, aquí yo ya lo voy a usar como calculadora. Esta era una celda de texto donde había puesto las imágenes. Igual, si la quieren borrar, es clic derecho y borrar. Entonces sería menos 90.135 más 8.314 por el resultado de la integral, que está acá arriba. Eso me da menos 103.733.53. Ese sería el resultado. Vamos a poner esto acá arriba como datos. Y esto fue lo que estábamos calculando. Entonces el delta H de la reacción, lo voy a poner igual, estándar de la reacción a 1073.15 Kelvin, es esa operación de allá arriba, menos 103.733.54 más o menos. 733.54. Y esto en unidades de joules por mol. Ok, y aquí no nos dan las unidades, hay que corregir. Esto no da en joules por mol. Recuerden que CP entre R es adimensional y este DT está en Kelvin. Entonces, en lugar de este joules por mol, este no va. Eso está en Kelvin solamente. Y hay que corregir las unidades. Ok, si este Kelvin se elimina con este Kelvin, joule por mol se suma con joule por mol. Sí, solo como nota, las unidades de la integral son Kelvin, no son joules por mol. Había que corregirlo. Ok, bueno, esto lo vamos a borrar.
Entonces, bueno, como discusión, el valor de menos 90.135 es la cantidad de calor que desprende la reacción, pero a 25 grados Celsius, es este término de azul. El resto es el cambio de esa entalpía cuando la reacción se lleva a cabo a más temperatura. Noten que si yo la realizara a 25 grados centígrados, la reacción, en este caso desprendería 90.135 joules por cada mol de metanol formado. Pero en cambio, si subo la temperatura hasta 1073.15, para esa reacción, que vimos que era monóxido en fase gas, más hidrógeno en fase gas, produce metanol, CH3OH, en fase gas. Si yo elevo la temperatura a 1073, también aumenta la cantidad de calor liberado. Son casi 13.000 joules por mol de metanol más que se libera. Y bueno, eso lo pudimos calcular solamente con el CP de la mezcla. Ya, bueno, depende cómo quieran ustedes resolver la integral. Yo aquí utilicé esta herramienta como calculadora. Les puedo compartir el enlace de este cuaderno para que lo vean también. Y bueno, eso se los dejo, si lo están viendo después grabado, se los pongo en los comentarios del video también. Esa sería entonces la solución del ejercicio.